de esa gran decisión trascendente del presidente Luis Abinader de poner fin al famoso contrato del peaje sombra de la autopista y el peaje de Samaná, que conecta esta autovía que conecta al sur con la parte nordeste, incluso la parte este, porque hay una parte que si usted viene del este puede entrar a la autopista del nordeste y por ahí tener acceso a ese polo turístico. El presidente Luis Abinader el pasado jueves en un discurso a la nación bastante breve porque era para hacer este magnífico anuncio, informó de este acuerdo amigable al que llegó con la empresa por un monto de 410 millones de dólares, que sería lo que ganaría la empresa en los próximos 5 años. 4 años y medio creo, no completan los 5 años. Entonces, eso es un gran acuerdo, un gran paso, un éxito del presidente Luis Abinader que dada a una gran estrategia, porque no solamente es que le pone fin a esto, sino de la forma en que lo logra, porque de lo contrario lo que nos quedaba era un pleito en los organismos internacionales, en arbitraje internacional, con la empresa colombiana que tenía la concesión y la construcción para la concesión para la construcción y administración de este peaje. Sin embargo, se llegó a un acuerdo amigable, era partida doble, porque al Estado Dominicano no le convenía ir a un arbitraje con esta empresa cuando tenía todas las de perder. Y además eso afecta la seguridad jurídica y por supuesto la imagen del país para atraer más inversiones. Por lo tanto fue ganar en todo el sentido de la palabra para el Estado Dominicano. Así que yo creo que vamos a estar siempre agradecidos con el presidente Luis Abinader, y que no está haciendo otra cosa que cumplir con su compromiso de jefe del Estado, de la nación, pero uno se siente orgulloso y se siente bien representado de tener un buen presidente. Eso fue una gran decisión. Ahora bien, producto de esta solución, de esta carga tan pesada que teníamos los dominicanos, con este acuerdo un mal acuerdo, porque no podemos decir otra cosa hasta ahora, no podemos decir que ninguno de los gobiernos que intervinieron en la elaboración de este proyecto, que es básico y la obra está ahí también, porque a veces nos enfocamos mucho en decir, mira qué malo, ahí hay una obra que ha permitido el desarrollo turístico de Samaná, toda esa parte. O sea, eso es indiscutible y es una gran obra, y sobre todo ha tenido un gran mantenimiento, porque una de las debilidades que tiene el Estado Dominicano es el mantenimiento de las obras. Se construyen pero se deterioran por la falta de seguimiento de mantenimiento, que no es lo que ha ocurrido con la autopista de Samaná. Bien, ahora ¿qué ocurre? Esto se le ha querido dar, creo yo, un viraje político y les voy a contar por qué voy a asumir este tema y por qué yo soy así. La gente a veces me confunde. Y aunque tenga mis simpatías políticas, eso nunca va a entrar en contradicción con lo que tiene que ser la objetividad periodística. Miren por qué yo me gusta decir la verdad con relación a los temas políticos. Porque en la política hay muchas manipulaciones. Y resulta que yo fui víctima de una manipulación política. A mí se me educó, por ejemplo, para odiar, para rechazar al doctor José Francisco Peña Gómez. Yo crecí pensando que lo peor que existía en este país en materia política era el doctor José Francisco Peña Gómez. Y después que yo crecí, que me empecé a estudiar, a tener mi propio criterio de lo que son las cosas, entonces descubro que fui víctima de una gran manipulación. Entonces por eso es que ustedes me ven que yo cuando hay manipulaciones automáticamente salgo, porque yo creo que el ciudadano tiene el derecho de recibir información veraz, y a partir de eso entonces usted decide si usted simpatiza con un dirigente político o no, o por la razón que sea. Pero yo me siento como impotente cuando siento que se quiere manipular la realidad, y siempre desde el ejercicio periodístico lo que he tratado es de que usted, de las personas que me escuchan, que me leen, que me siguen,
no sean víctimas de manipulaciones políticas. No, yo creo que el ciudadano debe tomar decisiones y tener criterio a partir de informaciones veraces para que pueda ser más objetivo, es decir, de decidir lo mejor para su país, para su comunidad y para usted, pero a partir de informaciones reales, no víctimas de manipulaciones. Entonces quería darles este contexto para explicar un poco la historia de este contrato que derivó en lo que se conoce como el peaje sombra. Este proyecto fue licitado por primera vez para el año 1997-98 y adjudicado creo que en el 1999 en el primer gobierno de Leonel Fernández. Pero fue licitado como una obra pública y ganó la licitación la empresa colombiana que hasta diciembre, hasta el 22 de este mes, va a tener el control, la administración de ese peaje. ¿Qué sucede? Que el gobierno del presidente Hipólito Mejía, el PLD, no gana las elecciones en el año 2000. Entonces, según una carta que envió el presidente Hipólito Mejía en el año 2001 al Congreso Nacional, propone lo que se conoce como la concesión al sector privado. O sea, que sea la empresa la que diligencia el financiamiento, la que construya la obra y administre el peaje. Y ahí entonces es que se crea lo que se denomina peaje sombra. Yo les voy a buscar aquí en mi teléfono lo que en el documento que tengo aquí, porque lo quiero leer para compartirlo con ustedes, porque no se trata de inventar, de que yo quiero que se vea así, no. Y también quiero que se vea algo. Yo no veo mala intención de ninguno de los gobiernos en este proyecto, que se ha querido manipular políticamente. Entonces, miren aquí la carta que mandó ese año el presidente Hipólito Mejía al Congreso Nacional y que contó con el apoyo de los del Congreso del PRD, que en ese momento estaba, que ganó abrumadoramente las elecciones en el año 98 y tenía el presidente era Andrés Bautista, por ejemplo, pero para el 2002. Pero para el 2001 el presidente era Ramón Alburquerque. Entonces yo les voy a leer dónde está el origen del denominado peaje sombra. Aquí está, miren. Entonces, en el 10 de agosto del 2001, menos un año después del presidente Mejía ganar las elecciones, entonces establece el consorcio aportará un capital de riesgo al proyecto equivalente al 20% de la obra, del monto de la inversión, de la construcción y el 70% adicional con recursos de financiación requeridos para la construcción del proyecto. El proyecto tendrá como fuente principal de pago, la fuente principal de pago de la inversión, la principal fuente de pago de la inversión, efectuando el recaudo de los peajes que se cobrarán a los usuarios que utilicen la vía. El Estado tiene a cargo el riesgo correspondiente al ingreso mínimo requerido por la ingeniería financiera en el evento de que el recaudo en los peajes sea insuficiente para cubrir el ingreso mínimo garantizado. El peaje sombra, señores, es eso, el ingreso mínimo garantizado. Ahora, yo les planteo lo siguiente. Usted va a hacer una inversión con sus recursos, usted va a ir, vamos a construir un puente. Y usted como empresa va a buscar los recursos
o sea, pero financiados, porque esos son recursos financiados, no es que ellos lo tienen en un banco y lo toman, no, ellos van a los organismos de financiación, presentan un proyecto y los organismos, la banca multilateral, Banco Mundial, el BID, el FMI, lo que sea, lo financia. A eso se le paga intereses. Entonces, la empresa lo que ha hecho es requerir un mínimo de garantía para su inversión. A mí hasta ahí me parece lógico. Porque no es verdad que usted va a invertir todo su dinero, como en efecto pasó, que con el recaudo no se lograba el retorno de la inversión. Entonces se supone, ¿de dónde usted va a sacar ese dinero? No, o sea, lo que se hizo fue un mal negocio, pero este es el origen de ese famoso peaje sombra, la garantía del ingreso mínimo requerido en caso de que el peaje, como en efecto ocurrió, no resultara suficiente para cubrirlo. Esa obra no fue iniciada en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, pero no fue inaugurada por el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que hacer el presidente Leonel Fernández, que retorna al gobierno en el año 2004? Establecer el mecanismo, ok, es un pago mínimo. Ahora, ¿cómo hacemos ese pago mínimo? ¿Bajo cuáles criterios? Viene una empresa internacional contratada, creo que en el 2005-2006, y le hace una evaluación, una proyección de la cantidad de vehículos que van a transitar por este peaje, que estableció que al 2016 serían 24,000 y tantos vehículos que transitarían diariamente y que eso sería suficiente para recaudar el dinero necesario para que la empresa recaude su dinero, el que ya ha invertido. Pues resulta que al 2016 lo que pasan por ahí son 10,000 y pico de vehículos, contrario a los 24,000, es decir, 14,000 vehículos menos diarios, y esa es la diferencia del dinero que el Estado ha tenido que pagar durante todo este tiempo. Entonces me parece que esa proyección estuvo bastante, no sé si mal hecha, porque también son cosas que se presentan procesos imponderables. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la empresa se decide ampliar la autopista de Samaná y construir el bulevar turístico y toda esa infraestructura hermosa que se ve todo el que viaja por esa zona turística, hay una segunda etapa de la obra. En esta segunda etapa, para la empresa construirla, los organismos de financiación multilateral como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros le exigen al gobierno dominicano que para desembolsar dinero, y lo establece el contrato que firmó ahora el gobierno del presidente Luis Abinader con la empresa, en ese contrato amigable para ponerle fin a este acuerdo, entonces lo establece claramente que la razón por la que el gobierno dominicano, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, accede a ratificar la cláusula del ingreso mínimo requerido es porque los organismos multilaterales de financiación se lo exigieron como condicionante indispensable para desembolsar los recursos para construir la segunda etapa del proyecto. No fue que Leonel Fernández, bueno, ay sí, mira qué bonito lo que hizo y me parece bien, vamos a hacerlo de nuevo. No, fue una exigencia. Pero además, en ese momento, la República Dominicana no era el país que es hoy a nivel internacional. La República Dominicana para esa fecha, 2007-2008, lo que venía era recuperándose de la crisis económica del 2003-2004. Y aquí no le prestaban un chele a nivel internacional. Además, cuando eso ya se veía venir, la crisis financiera global que afectó la economía de todo el mundo y nadie estaba financiando nada. Si no se acepta esta condicionante que puso el Banco Mundial, el Banco, el BID y otros organismos
multilaterales de financiamiento, no se hace la obra y la obra está ahí. No tuviésemos ese nivel de desarrollo turístico que hoy tenemos. Esto también hay que decirlo. Porque, por lo que le decía al inicio de mi comentario, por el tema de las manipulaciones políticas que se quieren hacer. Entonces, yo creo que sí, que fue un negocio mal hecho, que hay que tener tener más cuidado a la hora de negociar. Precisamente a este gobierno le conviene tomar esto como referencia de lo que no se debe hacer. Ahora que es tan popular el tema de las alianzas público-privadas y que incluso se habla de privatizar las sedes y de muchísimos otros proyectos que son un mecanismo de inversión de proyectos que ha dado buenos resultados en diferentes países de América Latina. Son alianzas que van en favor del desarrollo, pero hay que hacerlas con cuidado para que no resulten una carga tan pesada para el Estado como fue este proyecto del famoso peaje sombra. Entonces, esto es lo que quería explicar, que fue una exigencia, esa ratificación del gobierno de Leonel Fernández para mantener esta cláusula del ingreso mínimo requerido de los organismos multilaterales, y el gobierno ahora, este gobierno lo reconoce en el contrato, en el acuerdo que hizo con la empresa que le pone fin a este acuerdo. Entonces yo creo que lo justo es que a cada quien se le coloque donde tiene que estar. Probablemente si el presidente Hipólito Mejía no accede a este tipo de acuerdos, no se construye la obra, porque tampoco queremos culpar y decir que lo hizo porque quería dañar. ¿En qué cabeza cabe que un presidente, a mí no me cabe, que un presidente quiera desarrollar un proyecto para perjudicar un país? Eso no es verdad. Usted se puede equivocar o quizás tiene que tomar decisiones en un momento en las que no tiene otra opción y el país no se puede detener. Bueno, usted mismo, por ejemplo, cuando usted está en una deuda o usted tiene un familiar interno y usted va donde estos abusadores, donde los prestamistas que le cobran de manera excesiva, no es que porque usted es bruto, porque es que usted no tiene más opción que hacer eso. Entonces también tenemos que ver esa parte. Vamos a dar un poco fuera el tema político y el populismo que tanto daño le hace, y vamos a ver la cosa en un contexto más real. La República Dominicana del 2004, 2008 al 2012 y el mundo no era el mismo. Nosotros no teníamos el ranking, por ejemplo, la calificadora de riesgo, ¿qué era lo que decían en ese momento? Con todo lo que pasaba aquí en este país. ¿Ustedes creen que como estaba la situación, los inversionistas iban a venir a meter su dinero sin ninguna garantía? No es lo mismo, señores. Los contextos son distintos. Entonces, lo que me parece es que ahí hay una gran obra que ha ayudado al desarrollo del turismo, y ha habido un presidente que le ha puesto fin a un acuerdo que era demasiado lesivo al interés nacional y que era necesario hacerlo. Y yo sé que había que hacerlo. La propia empresa quizás lo entendió. ¿Por qué? Porque se hizo una proyección en base a unos números irreales que no resultaron así. Ustedes mismos, cualquiera de nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos metido en negocios y usted hace una proyección y termina perdiendo el dinero porque las cosas no resultaron como usted la previó? Entonces, yo creo que darle un manejo político a este tema es dañar, es no hacerlo lo legítimo. Y todas las cosas en su contexto, y cada cosa tiene su momento, y los contextos son distintos. Esta parte quería explicarle, hay muchísimo más información en el tema del acuerdo al que llegó el gobierno, y yo creo que ya está colgado el acuerdo en la página web del Ministerio de Hacienda, y ese también es un acto de transparencia del gobierno de Luis Abinader, que se caracteriza, este es un discurso, esta es una bandera, y hasta ahora lo ha ido probando en los hechos, que no se trata de palabras nada más. De hecho, creo que lo vi colgado, no sé si lo han quitado, pero el gobierno debe darlo a conocer para un tema de que la gente empiece de una vez y por todas a creer. Y eso de estar siempre sembrando cizaña para que todos desconfiemos de todos, no nos conduce a nada bueno.